Bueno, en esta charla vamos a hablar de masa intrapulmonar, de masa versus masa extrapulmonar. El término masa es relativo porque este mismo criterio que vamos a hablar hoy es aplicable al nódulo. Sabemos que nódulo es menos de 3 centímetros, masa es más de 3 centímetros. Sabemos que cuando sobrepasa los 5 centímetros las posibilidades de malignidad aumentan, y en especial más de 6 centímetros aumentan. Sabemos que causa de masa intrapulmonar más de 3 centímetros malignas está el cáncer de células gigantes, la metástasis de colon, la metástasis de sarcomas óseos y benignas un quiste que es el quiste parasitario, el quiste hidatídico. Y otras causas de masas. Y sabemos que nódulos son menos de 3 centímetros, pero sabemos que todos los que dan nódulos pueden crecer a masa, por lo cual este tema de nódulo y masa es un tema para decir, si yo veo una masa intrapulmonar me puedo inclinar a una metástasis de colon, pero una metástasis de páncreas puede dar nódulo, pero con el tiempo puede dar masa. O sea que eso es relativo. Entonces, tanto nódulo como masa, la importancia que se dan cuando son periféricos, es decir, si son de origen pulmonar o si vienen de pleura o de pared costal. Cuando son intrapulmonares, lo característico en que entre la pared torácica y el nódulo o masa intrapulmonar haya un ángulo agudo. O sea, yo trazo una línea que es la pared torácica, trazo la línea de la masa y este ángulo que está acá es un ángulo que seguramente mide menos de 90 grados, o sea, es un ángulo cerrado. Y eso me dice que esta masa es intrapulmonar. Entonces plantea esta duda si es intra o extra cuando toca la parrilla costal. Si estuviera bien en el medio del pulmón, no. Ahora, cuando es extrapulmonar, sea pleural o sea de pared costal o de los espacios intercostales, el ángulo es obtuso, abierto. Si yo veo la pared costal o la pared torácica y el borde de la masa, este ángulo, bueno, imagínense que recto sería esto, el borde costal y la línea recta. Obviamente es más de 90 grados, es un ángulo abierto. Lo mismo el borde inferior, cualquiera de los dos lo pueden tomar, el que sea más claramente visible. Entre la línea de la pared torácica y el borde de la masa, imagínense que un ángulo recto sería así, esta línea y así. Bueno, obviamente esto tendría como 130 grados, 140, es un ángulo obtuso, abierto. Esto me dice que la masa se origina en pared o pleura, pero no en pulmón, invade el pulmón. Por eso hace el ángulo obtuso, porque cuando va a invadir el pulmón, de alguna forma, el pulmón, si viene de pared torácica, la pleura y el pulmón, si viene de pleura parietal, la pleura visceral y el pulmón, y si viene de pleura visceral y el pulmón, algo le va a generar resistencia en el crecimiento. ¿Correcto? Si viene creciendo de la pared torácica, se encuentra con que la pleura parietal, la pleura visceral y el pulmón hacen cierta resistencia para que no entre. Si viene de la pleura parietal, la pleura visceral y el pulmón hacen resistencia para que no entre. Y si viene de la pleura visceral, el pulmón también le hace resistencia para que no entre. ¿Y dónde crece más la masa y entra primero? En el centro. Donde está el centro de la masa, por eso la masa o el nódulo. Acuérdense que hablamos de masa, pero esto es aplicable para un nódulo como para una masa. En el centro es redondeado porque tiene más potencial de crecimiento en el centro que en la periferia. Entonces, cuando quiere entrar, en la parte central entra más y despega al pulmón de la pared, ingresa al pulmón. En realidad comprime al pulmón, más que ingresar. Ocupa el espacio que debería ocupar el pulmón, más que ingresar al pulmón, porque es extrapulmonar. Pero el pulmón le hace resistencia, el pulmón no se quiere despegar de la pared. Entonces,
¿Dónde vence la resistencia a la masa? En el centro. ¿Dónde no la puede vencer? En la periferia. O sea, donde están mis pulgares, es la periferia de la masa de pared torácica, de pleura, visceral, parietal, de espacio intercostal, de costilla. El borde de la masa son mis pulgares. ¿Dónde crece más la masa? En el centro. ¿Dónde se va a meter la masa? En el centro. ¿Dónde va a costar que la masa se meta? En la periferia, porque tiene menos potencial de crecimiento. Por eso todo nódulo es redondo, por eso toda masa es redonda. Porque el potencial de crecimiento se da donde el diámetro es mayor, en el centro. Entonces, este ángulo termina metiéndose menos en la periferia, esta masa, en la periferia que en el centro. Entonces termina con esta forma elipsoide y este ángulo abierto. Esto me diría que la masa es extrapulmonar. De ahí veremos si es pleural. Bien. Por ejemplo, fíjense, pared costal, ángulo abierto. No veo bien el de abajo. Bien, le puedo hacer una tomografía y ver bien los dos. Pero este ángulo abierto me dice que esta masa, ahí viene la pared costal, el ángulo de 90 grados sería así, este borde y este. Bueno, no, es abierto. ¿Qué me dice? Que esta masa es extrapulmonar. Puede originarse en la pleura o puede originarse en la parrilla, en la pared torácica, porque es espacio intercostal y parrilla costal. Contrario, fíjense, esta masa está en un perfil, pero si yo tomo entre lo que sería la pared y la masa, este ángulo es agudo. Si yo tomo entre el diafragma y la masa, este ángulo es agudo. Esta masa es intrapulmonar y este es extrapulmonar. ¿Correcto? Otro ejemplo. Este nódulo o masa es intrapulmonar porque yo veo la pared torácica, viene así, viene así, viene así, y el borde hacia arriba. O sea que el ángulo es agudo. ¿Correcto? Este es el borde y es una masa intrapulmonar. Acá no, fíjense que esto costó despegarse. O sea, venía redonda acá y acá hizo como un menisco, si me permiten la expresión, como un menisco. Entonces yo vengo con el borde así, vengo con el borde así y después se abre. El ángulo recto sería esto. El ángulo agudo sería entre la parrilla costal esto. Y el ángulo obtuso sería así y así. Entonces, porque acá le está costando despegar a esta masa que ha crecido tanto en su centro y se ha metido adentro del tórax, ha comprimido al pulmón, ha desplazado el pulmón, pero le ha costado desplazar al pulmón en la periferia porque tiene menos fuerza. La mayor fuerza de crecimiento de la masa es en la parte central, donde está el diámetro mayor de la masa. Esta masa es extrapulmonar. Fíjense en tomografía. Esta masa es intra. Ustedes ven la parrilla costal y el nódulo o masa. Y este es extra. Fíjense cómo acá, en este casi es recto, viene así el borde, pero no es agudo, ¿no? Y acá sí queda claro. Viene el borde así y se abre. Ustedes ven la forma que hace este ángulo abierto. Esto es una masa extrapulmonar y esto es una masa aguda intrapulmonar. La tomografía les permite muchas veces mejor resolución para determinar los ángulos cuando están opacados por la parrilla costal, superposición de costillas o superposición de opacidades, una mama voluminosa que a veces opacifica mucho el tórax y cuesta ver los ángulos, ¿no? La masa intrapulmonar o nódulos pulmonares, la masa intrapulmonar son todas las causas que nosotros hablamos de nódulos pulmonares, porque todo nódulo puede dar una masa. Y ya expliqué que los más que dan grandes son 3 tumores clásicos y un cuadro benigno clásico, pero cualquier nódulo puede evolucionar a masa y que el criterio es aplicable a masa y a nódulo. La extrapulmonar puede ser el tumor pleural. Como las células de la pleura son células mesoteliales, se llama mesotelioma.
¿Cómo va a dar una masa extrapulmonar? La metástasis en pleura de cualquier origen que dé metástasis en pleura, ¿cómo va a dar? Como una masa extrapulmonar. El mieloma múltiple es una enfermedad de la médula ósea donde se produce una hemopoiesis incluso extramedular. No tiene importancia, hoy no es nuestro objetivo estudiar aspectos del mieloma, pero cuando uno ve y estudia esta enfermedad de la médula ósea, sabe que da masas a nivel de origen de la costilla, costal, y como da masas costales, se comportan como una masa extrapulmonar, única o múltiple. Los neurofibromas, recuerden que en el espacio intercostal va el paquete vasculonervioso, entonces el nervio intercostal va debajo de cada borde inferior de cada costilla. Un tumor de origen nervioso, como el neurofibroma, que es de la vaina, del nervio, el neurofibroma, que sería el equivalente del schwannoma a nivel del sistema nervioso central. No tiene importancia ahora sino saber esto, que el neurofibroma es un tumor de los nervios intercostales o de cualquier nervio periférico, por lo cual puede dar una masa originada en el nervio intercostal. El espacio intercostal, ¿dónde está? En la pared torácica, es extrapulmonar. El mieloma, ya les dije, es de costilla, es por un tumor de médula ósea y da masas de origen costal que se proyectan hacia pulmón, extrapulmonar, son de pared torácica. La costilla está en la pared torácica. La pleura es extrapulmonar, entonces sea una metástasis o sea un tumor primario, el mesotelioma da una masa extrapulmonar. Todas estas son causas extrapulmonares. Intrapulmonar es todo lo que hablamos en la clase de nódulo, pulmonar único, pulmonar múltiple, y donde hicimos la disquisición entre nódulo benigno y maligno, entre nódulo y masa, pero son todos intrapulmonares en toda esa clase. Todos los nódulos que están en la periferia se comportan con ángulo agudo, y todos los tumores, nódulos o masas o formaciones expansivas de origen extrapulmonar, el ángulo es obtuso. Entonces, si uno muestra esta placa, uno tiene que ver que el ángulo es abierto y dice esto es de origen pared costal o pleural. No podemos saber si es un mesotelioma, una metástasis pleural, un mieloma múltiple, un neurofibroma o lo que sea. Yo traje ejemplos de los más comunes, pero cualquier enfermedad que ustedes estudien que dice se observa y se da, esta enfermedad da una masa pleural, una masa costal, una masa del espacio intercostal, así es un tumor del músculo intercostal. ¿Cuál va a ser la radiografía de tórax? Esta, no hay diferencia. Yo no puedo acá, ustedes me dicen, ¿usted puede saber si es un mesotelioma, un mieloma, un neurofibroma? No puedo. No puedo. Puedo decir que esto es extrapulmonar, que no es de pulmón. No puede ser una metástasis intrapulmonar, puede ser pleural. ¿Bien? Esta masa, y este es agudo el ángulo, tanto con el diafragma, que sería una forma de la pared también torácica, la pared inferior sería las separaciones de tórax y abdomen, como con la parrilla costal posterior, y el ángulo es agudo. Puedo decir que esto es intrapulmonar. Entonces acá yo me puedo plantear cáncer de célula gigante, todas las causas de metástasis pulmonar, nódulo, cáncer de bronquio de otro origen, un adenocarcinoma, todas las que vimos en intrapulmonar. Me muestran acá, y claro, el ángulo es agudo, es intrapulmonar. Y me muestran esto y no, acá les digo, acá está clarito el ángulo abierto. Y acá también, es casi recto, pero es abierto. No es que esta punta salga hacia allá y haga un ángulo agudo como esto, por ejemplo. Viene la parrilla costal hacia arriba y hace el ángulo típicamente de 60-50 grados, bien cerrado. No, esto es abierto. ¿Y qué es lo que es? Y bueno, pleural, mesotelioma, metástasis, costal, del paquete vascular, la que ustedes quieran.
Entonces, cuando ustedes estudian una enfermera y le dicen esto de una masa de pared torácica, esta es la imagen. Esto de una masa pulmonar o nódulo, esta es la imagen. La diferencia es entre extra e intra. Después, entre masa y nódulo es una diferencia de tamaño. De medir y decir, le voy a decir nódulo, le voy a medir y voy a decir masa. Esto es intra. Y este es extra, acá está el menisco, que hace la apertura abierta, que acá le costó despegar a la pleura de la pared. Esto puede dar lugar a duda porque está cerca de lo que sería un ángulo recto y este ángulo no lo puedo evaluar porque es paramediastínico. Entonces puedo que la tomografía me ayude a diferenciar bien porque la tomografía da claramente la imagen con los planos topográficos para poder saber si la masa es pulmonar o extrapulmonar. O sea que ustedes pueden decir, estoy seguro que es intra, estoy seguro que es extra, o decir, tengo duda, pero por esto. La intra daría así, un ángulo agudo, la extra daría un ángulo abierto. Hay una zona que está tapada por ejemplo, en esta imagen, por el mediastino que no me permite evaluar un solo ángulo y no está muy claro si es un ángulo abierto o cerrado, por lo cual me queda la duda y pediré una tomografía computada. Respuesta correcta. ¿Está bien? Argumentó. Ahora, si ustedes me dicen, yo acá necesito la tomografía computada, bueno, si querés saber más detalle, medir densidad, pero con esta imagen es claro que el diagnóstico de ustedes tiene que ser extra. O le muestro esta tomografía y está claro que el ángulo es agudo, es intra. Acá tienen el ángulo agudo del diafragma y tienen el ángulo agudo por la pared costal, también me tienen que decir intra, porque los dos ángulos se ven y agudos. No me pueden decir que están en duda o demás. Entonces, siempre está la posibilidad de decir la duda y entre la duda hay que hacer el algoritmo. Hacer la tomografía computada. O, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hacer el ecocardiograma. Bueno, muchas gracias.